señores, muy buenos días. Antes que nada, yo quiero saludar la invitación que me ha hecho el director de la escuela del Centro de Altos Estudios Criminológicos Penitenciarios, licenciado Max Flores, quien, como ha dicho la subdirectora, está por razones académicas, no puede estar en este momento. Agradecer también a Graciela Mozo por su presentación. Saludar a mi amigo David, con quien nos encontramos siempre en estas lides nacionales e internacionales sobre la defensa de los derechos fundamentales del privado de libertad. Quiero saludar también a Cuadros Ojeda, que es jefe de seguridad. Señores, yo también traigo el saludo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que el día 12 hemos cumplido 465 años de vida institucional. Una universidad que es la decana de América, la más antigua de América, la madre de todas las universidades del país. Ahora, al ocupar el cargo de director de la unidad de posgrado para maestrías y doctorados de San Marcos, no puedo negarme a ninguna invitación, que nunca lo he hecho tampoco, cuando me llama el Instituto Nacional Penitenciario. Estuve en el aniversario de la 30 promoción de oficiales que egresaron, y ahora me da mucha satisfacción y complacencia de partir con ustedes en esta mañana en el 31 aniversario del Centro de Estudios Nacional Criminológico Penitenciarios. Esta unidad educativa del INPE se forjó en diferentes lugares. En Lurigancho funcionó en la parte administrativa, después funcionó en Salaberry. Yo tuve la oportunidad de dictar clase, creo que por más de 8 años en esta escuela, cuando no se nos pagaba absolutamente nada. Y si usted me puede llamar cualquier día, como el día de hoy, a dictar un ciclo de conferencias para el INPE, lo haré con muchísimo agrado, porque yo me formé en esta institución, debo a esta institución, y creo soy un egresado de esta institución. En ese sentido debemos ser, creo, reconocidos como la institución que nos albergó. A mí me albergó penales durante 13 años. Me retiré porque realmente penales no podía pagar. Esa es la verdad. Para el día de hoy me asignaron un tema importante. Yo conversé también con Max. Era sobre los sistemas penitenciarios. Pero antes de esto yo quisiera entrar a explicar un poco cuál ha sido la evolución hasta lo que hoy es el Instituto Nacional Penitenciario. Hasta antes de 85, no había Instituto Nacional Penitenciario. Lo que había era la Dirección General de Prisiones, una dirección de línea del Ministerio de Justicia, y la Constitución de 1979, en el artículo 234, determinó que el tratamiento penitenciario, que tiene por objeto la rehabilitación del interno, debe llevarse a cabo mediante un código de ejecución penal. De esta manera, en el 79 solo había el Código Penal de 1924 y el Código de Procedimientos Penales de 1940. No había ningún otro código, o sea, por lo tanto no había un código de ejecución penal. El Código de Ejecución Penal surge como un imperativo para el campo del derecho y para el campo del tratamiento penitenciario. Es así que en marzo de 1985 se promulga el Decreto Legislativo 330, que da origen al primer Código de Ejecución Penal, y surge el Instituto Nacional Penitenciario. Deja de ser Dirección General de Prisiones y surge el Instituto, porque así el devenir del tiempo lo exigía, porque un órgano descentralizado, con autonomía económica, con autonomía administrativa, con autonomía normativa, podía hacerse cargo de todo este problema que es el campo
penitenciario. Y el Código actual de 1991, la 654, consolida al Instituto Nacional Penitenciario como el ente rector del sistema penitenciario nacional, el encargado de realizar todas las actividades penitenciarias y el responsable de lo que ocurra o no en esta institución. El artículo 4 del título preliminar del Código de Ejecución Penal, tanto del 85 como del 91, establecen que el tratamiento que tiene por objeto la rehabilitación se lleva a cabo mediante el sistema progresivo. Esto nos lleva a definir qué es un sistema. Muchas veces se habla de sistema, régimen y tratamiento como si fuera la misma cosa. Sistema es una organización determinada con principios que va hacia el logro de un objetivo fundamental. En el campo penitenciario, el sistema penitenciario buscará la rehabilitación para efectos de reinserción o reincorporación social. ¿Y el régimen qué es? El régimen son las condiciones, los medios que se ponen al alcance de la autoridad penitenciaria para los efectos de rehabilitar al interno. Infraestructura, personal, medios económicos, etc. Ahí está el régimen. Y el tratamiento no es otra cosa que la acción intencionada, como dice García Valdés, el autor de la normativa penitenciaria española, la acción intencionada a cada caso particular con la finalidad de provocar la rehabilitación del interno. En ese contexto, señor, terminada la Segunda Guerra Mundial, ya no había más venta de armas. Se preocupó la humanidad por ver qué cosa deberíamos hacer en defensa del ser humano. Y se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dignifica a la persona humana, donde se dice que la persona es el centro de atención, y la Constitución del año 79, como del año 93 en el Perú, recoge en el artículo primero que el objetivo es la persona humana. En ese contexto se dan una serie de normas que invocaban el respeto a la persona, dignificar a la persona, pero se encontraron que no solamente estaba en la comunidad libre esto. En ese contexto había normas estas mismas normas, cómo aplicar al campo penitenciario. Se encontraron con privados de la libertad. Entonces sale el Tratado sobre Derechos Civiles de San José de Costa Rica, las reglas mínimas sobre el tratamiento del delito y del delincuente, y se incorporan entonces estas normas de carácter internacional al campo penitenciario. De ahí surge la gran frase de que la persona ingresa a la cárcel, el delito queda en la puerta. Ahora se habla un poco actualmente de la justicia restaurativa, una justicia que busca la concertación entre el agraviado y la víctima para los efectos de llegar a un arreglo. Pero eso es para casos muy pequeños, para casos ínfimos que no necesariamente van a conllevar a una reclusión. Nosotros estamos proponiendo la justicia restaurativa rehabilitadora. ¿Cómo tratar que este hombre que está recluido aún con pena muy grande, aún por delito muy grave, pueda conversar con la víctima, pueda llegar a un acuerdo con la víctima, de acuerdo a un acuerdo moral que lo libere de toda una presión que tiene al interior del centro carcelario? Por eso hemos creado en San Marcos, dentro de la maestría sobre derechos fundamentales, una cátedra sobre
la justicia restaurativa penitenciaria. En ese contexto, estas normas de carácter internacional, ¿cómo ingresan al campo penitenciario? ¿Qué nos exige la legislación al campo penitenciario? ¿Qué se nos encarga a nosotros? Se nos encarga, primeramente, ejecutar las penas y medidas de seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario es la responsable de hacer cumplir las penas que impone el órgano jurisdiccional. Lo que antiguamente era el derecho penitenciario, ahora es mucho más amplia la ejecución de esta. Si usted duerme, yo preguntaré al que está durmiendo. Yo me he levantado a las 6 de la mañana pensando que me iban a recoger a las 7:30. Es un esfuerzo venir acá, es una alegría verlos a ustedes, pero también es una desalegría, podría decir, no sé si suena feo esto, ¿no? Que alguien duerma en una conferencia. Eso no. Yo no, si no, yo bajo con el micro y empiezo a pasar por ahí. No quiero hacer eso. Así que yo los quiero invitar porque usted tiene que conocer qué cosa tiene que hacer en el campo penitenciario. La legislación que le exige a usted como INPE. A mí me exige como INPE hacer cumplir las penas y medidas de seguridad. Por eso decía que el derecho penitenciario antes solamente exigía el cumplimiento de la pena de prisión, penitenciaría, relegación, internamiento que se daba al interior de una cárcel. Ahora no. El código le encarga al INPE a regular la ejecución de todas las otras modalidades de pena. Fuera de la multa, ¿no? Privativa de la libertad, restrictivas y las limitativas de derecho. Todas las penas que impone el órgano jurisdiccional. Entre la pena privativa de libertad tenemos dos espacios: la pena privativa temporal y la indeterminada temporal de 1 a 35 años y la indeterminada, que es la cadena perpetua. Sobre eso podemos hablar de repente, no sé si Graciela después va a haber una rueda de preguntas sobre eso, ¿no es cierto? Después de la conferencia sería bueno. Yo tengo tiempo hasta la 1 de la tarde, así que no tengo ningún problema. No vamos a hacer el break a fin de no interrumpir el entusiasmo con lo que ustedes tienen para escuchar a veces alguna conferencia. Señor, entonces a ustedes como INPE, el Estado, la sociedad, no les encarga solamente el cumplimiento de las penas que se dan en cárcel, al interior de la cárcel, sino todas las otras modalidades de pena. Por eso es que actualmente la legislación penitenciaria, o sea, el derecho penitenciario, está inmerso en el derecho de ejecución penal. En ese contexto, ya como un segundo acápite está el objetivo. Tú te vas a encargar de cumplir las penas, o sea, hacer cumplir las penas, pero también la medida de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? No, los que están exentos de responsabilidad, los que están sujetos a una medida de tratamiento curativo. Pero después viene el objetivo, porque todos nosotros respondemos simplemente con el objetivo. Primero hay que ver qué cosas se nos encarga y después vemos el objetivo. ¿Cuál es? El objetivo es reeducar, rehabilitar, para reinsertar. ¿Por qué? Porque ese hombre encarcelado, ese privado de la libertad, es un miembro activo de la comunidad social que ha sido aislado de un establecimiento penitenciario para efectos rehabilitadores. Bien o mal rehabilitado, va a regresar a esta comunidad. El que engendra al delincuente es la comunidad. Mire la gran responsabilidad que tiene el empleado penitenciario. Concepción Arenal, en su obra Visitador de las Prisiones, decía: el personal penitenciario, si no es todo, es casi todo en el sistema. Yo plenamente de acuerdo. Podemos tener el establecimiento penitenciario más seguro del mundo, con toda la sofisticación tecnológica del mundo. Si falla el personal que acciona esos aparatos, de nada sirve todo lo que usted pueda tener. De ahí la importancia
de que para la rehabilitación, como el objetivo del campo penitenciario, debemos tener un personal idóneo, un personal capacitado, un personal adecuado, pero también un personal bien pagado, ¿no? Bien pagado. Entre las normas de carácter internacional que nos incluyen al campo penitenciario está de que en el tratamiento, o sea, durante la reclusión, yo no puedo utilizar mecanismos que agravien la dignidad de las personas. No trato humano, no trato cruel, no trato degradante, etc. Porque siempre a nosotros, o sea, prisiones, se le ha encargado una misión muy difícil, que es la de moldear o volver a moldear la conducta que produjo la comisión del delito para devolver la reinserción a un hombre en condiciones positivas. Por eso dependerá de lo que usted haga para que él esté midiendo. Cuando alguien, por ejemplo, un médico me dijo, un médico preso, ¿qué me puede enseñar un vigilante con 1 año de capacitación? Yo dije, no le va a enseñar a poner inyección, porque para eso no está. No le va a enseñar, no, cómo se detecta el cáncer, etc. Pero sí le va a enseñar a cuidarse de una turba de internos que en un motín no lo dañen a usted. Por eso es que la norma internacional en el campo penitenciario, todas las normas exigen que ningún servidor o empleado penitenciario, sea profesional o técnico, lo que fuere, no puede trabajar al interior de un centro reclusorio si es que no ha pasado previamente, por lo menos por un breve término de capacitación en un centro como el que tiene ahora el Perú, el CENEP. Nosotros estamos en la idea de que si somos decano este año de San Marcos, yo haré todo el esfuerzo para firmar el convenio y que las clases de derecho penal, procesal penal, de ética, lo que fuera, puedan llevarse al interior de nuestra universidad y que las clases técnicas de capacitación, de defensa personal pueden llevarse acá. Eso le daría un nivel académico mucho más grande al Centro de Altos Estudios Criminológicos Penitenciarios. El artículo 4 del título preliminar del Código de Ejecución Penal dice: el tratamiento se realiza mediante el sistema progresivo. Yo pregunto, ¿qué es el sistema progresivo? Contésteme usted. ¿Puedo preguntar, no, Graciela? Vamos a entrar en un diálogo a ver qué es el sistema progresivo. ¿Qué será? Señor, usted del fondo del abismo, ¿qué es el sistema progresivo? Usted que está de corbata al final puede contestarme. Sí, usted. ¿Qué entiende por sistema progresivo? A ver, por favor. Bien, eso es el sistema progresivo, y ahí tiene un papel importante el empleado penitenciario, ¿no? Pero vamos a ver por qué surgen los sistemas penitenciarios. Le agradezco mucho. ¿Por qué surgen los sistemas penitenciarios en el mundo? Surgen cuando, frente al desorden existente en las prisiones, se consideró que no podía rehabilitarse al hombre en una situación o en una condición como las cárceles que tenemos actualmente.
Seamos honestos, ¿yo puedo hacer rehabilitación en Lurigancho? No. ¿Yo puedo hacer rehabilitación en Canto Grande? No, pues. Mínimamente habrá capacitación personal, no. Pero lo que necesitamos es que sean grandes empresas trabajando, grandes empresas educativas al interior de la cárcel. Los sistemas surgen con la finalidad de condensar las capacidades a efectos de poder lograr que la cárcel cumpla el rol que se le encarga. Y en ese sentido, se entendió en un primer momento, cuando nace un sistema penitenciario como el sistema celular, el sistema de la Gran Ley o el sistema pensilvánico, los cuáqueros de Pensilvania consideraron que el aislamiento total era una buena forma de tratamiento penitenciario. En un aislamiento total, cada uno en su celda, día y noche, no había contagio con el resto de la población penal, y determinaron que el estar inmiscuida en un total promiscuidad producía, pues, lógicamente, el letargo e impedía el tratamiento del interno en cárcel. De esa forma, William Penn, que fue uno de los grandes cuáqueros en el sistema celular, dijo que para evitar eso hay que aislarlo a cada interno. Por eso a este sistema se le llamó también el sistema del aislamiento. Podías estar en cárcel 5 o 10 años y no conocer a tu compañero de prisión. Pero para haber sido sistema, el celular debe haber tenido sus bondades y cuáles eran sus defectos de este sistema. Las bondades del sistema celular era que en aislamiento total es imposible la prisionización o prisionalización. ¿Qué es este fenómeno? La prisionalización es un fenómeno intracarcelario que se caracteriza porque el interno, al entrar en contacto con la sociedad encarcelada, con la comunidad encarcelada, adopta, se introyecta, se incorpora a esta comunidad, a su lenguaje, a su costumbre. O sea que la prisionización actúa en un sentido contrario, en un sentido negativo al proceso rehabilitador, que es lo que preconiza el campo penitenciario. Los cuáqueros dijeron: en total aislamiento no hay prisionización. Pero, ¿cuál fue el defecto de este sistema, del primer sistema que surge en el mundo? El defecto era que el ser humano es un ser social por naturaleza, ya lo dijo Rousseau, y por lo tanto la crítica a este sistema era cómo rehabilitar en aislamiento para exigir a vivir después en comunidad. Ese fue el primer obstáculo que se puso al sistema celular. Y otra objeción era que era un sistema muy costoso, era muy caro este sistema celular, porque usted necesitaba tantas celdas como presos deberíamos tener. Si en este momento el Perú adoptara el sistema celular, tendría que tener 79,000 celdas para todos los presos en el país. Y a julio vamos a cerrar con 80,000 presos en el Perú. Mientras la población penal en el Perú crece por ascensor, la economía asignada a prisiones está por escalera. Entonces hay una gran deficiencia, un déficit en ese sentido, y una tercera parte de la población está mal ubicada, mal clasificada, o por lo tanto está hacinada en las cárceles. El sistema celular, que fue el primer sistema que surge en el mundo, preconizaba eso. En un total hacinamiento, en total conversación de la población, esto no es factible el tratamiento. ¿Y cuál fue la herramienta para el tratamiento del interno? Para ellos, como un grupo religioso, era la lectura de la Biblia. Le entregaban la Biblia y el interno estaba con su Biblia acá. Ahora, en un tiempo moderno, en un tiempo actual, usted me dirá: ¿qué Biblia?
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jehová, ¿qué cosa es? Ahora, entonces, en ese momento sí era esto. Fueron mucho más las críticas al sistema celular que lo positivo del sistema celular. Lo positivo era simplemente que la persona estaba garantizada. La seguridad del establecimiento estaba garantizado. Pero lo negativo era que muchos morían con tuberculosis, muchos morían con artrosis y algunos se suicidaban porque la reclusión absoluta los volvía locos. O si no, haga usted la prueba, quedarse en su cuarto una semana sin televisor, sin teléfono, con su baño propio, va a ver lo que ocurre ahí. Haga la prueba, haga la prueba. Este sistema que nace en Estados Unidos no se irradió positivamente en el Perú, más bien fue adoptado más por los países escandinavos, por la propia constitución biológica, morfológica que tienen estas personas, Holanda, ¿no? Los Países Bajos, etc. Frente a este sistema, primero surge un sistema intermedio, que es el sistema auburniano, que surge también en Estados Unidos, en Auburn, que sí fue un sistema que se propagó casi en todos Estados Unidos y se utilizó también en el caso peruano cuando se implantó el penal que estaba frente a Sheraton, la penitenciaría central. Este sistema auburniano propugnaba que los internos podían trabajar corporativamente durante todo el día. A mí me parece muy bien. Pero durante la noche había un absoluto silencio. A mí me parece muy bien. El que trabaja durante el día, en la noche debe descansar muy bien para estar plenamente en el día. Yo les cuento una anécdota. Yo dicto clases a veces en la maestría de Chiclayo y un fin de semana fui a Pedro Ruiz Gallo a dictar una conferencia y nos hospedan en un hotel, y en ese hotel hospedaron al Juan Aurich. ¿Para qué? Para que estén más descansados, más reposados y que al día siguiente pudieran jugar mejor, ¿no es cierto? Yo tomaba lonche y el jefe de la delegación decía esto, impartía todo, y después venía una dietista, una chica guapa, y le decía: su comida debe ser esto. Ah, ya, muy bien, todos unos santos en ese momento. Se fueron ellos y había un niño de unos 12 años que vino y le compraba toda la comida a los jugadores que querían ellos. Iba al chifa y traía lo que ellos querían. Y en la noche se iban pasando esos videocassettes para que se distrajeran viendo ellos cuando deberían estar durmiendo. Toda la noche berrearon, toda la noche estuvieron y prácticamente no durmieron. Yo tampoco dormí porque estaba en un cuarto cercano a ellos. Al día siguiente bajo y todos estaban en una mesa, en una especie de anillo, sentado el director técnico y toda esa cosa. Señor, ¿usted es director técnico? Sí, no lo conozco. Le dije, pero estos señores toda la noche han berreado acá en el hotel, han comido fuera de lo que la dietista le ha dicho porque le han traído comida extra, no me han dejado dormir, yo tengo clases y ellos no van a ganar hoy día porque no han dormido toda la noche. Dicho y hecho, fueron en la tarde y perdieron. Me dieron la razón. Entonces yo le dije, mejor déjelo en casa, así la esposa o la querida lo cuida mejor. No lo lleve a un hotel si usted no va a estar ahí. Esto es un poco lo que hace referencia al sistema auburniano, que todo el día puedes trabajar, abren las rejas, era un poco más comprensible. Pero ¿cuál fue el defecto del sistema auburniano? Incorporó el silencio absoluto. Puedes trabajar, pero en total silencio, ¿no? En total silencio. Había mejorado la evolución del sistema. Si tú hablabas durante el trabajo, te caía un barazo, el chicote, las 7 puntas, lo que fuera.
Frente al sistema celular, que propendía el absoluto aislamiento, y el sistema auburniano, que propendía el absoluto silencio, se dijo: ni el aislamiento total ni el silencio absoluto pueden ser buena forma de tratamiento penitenciario. Por lo tanto, era necesario determinar una forma, un nuevo mecanismo de tratamiento penitenciario. De esta forma nace, a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, el sistema progresivo penitenciario. El sistema que se caracteriza porque es la persona el eje central del tratamiento penitenciario. Es la persona privada de la libertad que ingresa al centro reclusorio con todas sus virtudes, defectos y bondades. Y hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Y ahí está la labor que tiene el servidor penitenciario. Otros confunden esa función con actos totalmente vedados a la moral y a la ética, aun cuando la corrupción es un tema estrictamente personal. Tú quieres entrar en la corrupción, ahí estás, y la corrupción está en la puerta de tu camino. Dependerá. Hay que dignificar el trabajo. Este sistema progresivo que incorpora el artículo 4, el título preliminar, como bien ha hecho su colega, progresivo se da por etapas, que empieza por una etapa de observación cuando recién ingresa el interno, para saber a quién recibimos, quién es la persona comisora del delito, qué cualidades tiene, si es un manco, si es un ciego, qué aptitudes, si es un analfabeto, etcétera, para posteriormente clasificarlo inmediatamente. Pero este es un mecanismo que debe durar 72 horas, sería lo mejor para hacer una buena observación y la clasificación. La clasificación, señor, es un proceso técnico importante en el campo penitenciario. Es la base del tratamiento penitenciario, que consiste en la separación de los internos en grupos homogéneos diferenciados. Internos de mínima, mediana, máxima seguridad, tuberculosos, sidosos, enfermos mentales, etc. En eso está determinado la primera fase del sistema, que es la observación, y como consecuencia da la clasificación. Por eso el artículo 5 del título preliminar, referido a los derechos de la persona, dice: no es posible o no es factible separar los internos por categorías sociales, políticas, económicas o religiosas. No hay un pabellón para católicos, evangélicos, adventistas, sétimos días, o pabellones para políticos, no hay uno para fujimoristas, para etc. Lo que hay simplemente es, dice, no es factible la clasificación por grupos sociales, económicos o políticos. A ustedes me dirán, claro, en la cárcel hay pues gente como el que han mostrado el día de ayer en el programa Cuarto Poder, internos que un penal tan hacinado como Lurigancho pueda tener una sola habitación él solo. ¿Eso qué es? ¿La Virgen María llevó todo lo que estaba ahí? ¿Jesucristo llevó los televisores ahí? Señor, las cosas ingresan por la puerta. Claro, existen 1000 formas de que esto pueda darse, pero que sí debemos convenir es que en establecimientos penales hacinados, totalmente aglomerados por internos, es muy difícil el control al interior del centro carcelario. Naciones Unidas dice debe haber una proporción de 50 a un empleado, 50 internos por un empleado. En Lurigancho tenemos 800 por un empleado. Y en todos los penales, acá cerca, nomás Sarita Colonia. No sé si la Virgen ya debe estar molesta también con nosotros.
Canto Grande está llenándose ya, debe tener 1.100, tiene 4.500. Usted va al norte, en Río Seco, en Piura, 600 internos debe tener esta cárcel, tiene más de 3.500. Todas las cárceles están hacinadas así. Por lo tanto, el sistema progresivo es posiblemente uno de los medios a través de los cuales sí se puede rehabilitar adecuadamente al interno. En una segunda fase, que es la más larga, es el tratamiento penitenciario. Yo he definido al ingresar a este tema, el tratamiento, dice, es la acción intencionada a cada caso particular. Claro, tratamiento al sidoso, tratamiento al homosexual, tratamiento al enfermo mental, tratamiento a jóvenes adultos, geriátricos, etc. A cada grupo. Yo puedo dar una clase pensando en que esa clase puede ser individual. Eso es más o menos lo que quiere el campo penitenciario. Es la fase más alta, más larga. Y en ese tratamiento, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa se involucra? Se involucra el personal idóneo, se involucra infraestructura, se involucra economía, se involucra métodos, etc. Métodos psicológicos, métodos legales, métodos religiosos, etc. Todos ellos deben propender a la modificación de la conducta inicial del interno para moldearlo y volver a la comunidad en condiciones mejores. Y cuando esto ya se ha dado, usted tiene que volver a pensar, ahora ¿qué hacemos? Lo tenemos de por vida acá en cárcel. El sistema progresivo, compárelo usted con un internamiento de una persona por una enfermedad en un hospital. Te detectaron apéndice, muy bien, te hicieron todos los chequeos en emergencia, te clasificaron, vas a tu cuarto y una vez que te operaron, ¿te vas a quedar toda la vida ahí? No, te dan de alta. Igual es en el campo penitenciario. Cumplido un determinado tiempo, el campo penitenciario debe determinar la posibilidad de egreso de este interno. Ahí está la última fase del sistema progresivo, es la prueba. ¿En qué consiste la prueba? En la comprobación de las acciones rehabilitadoras llevadas a cabo en el campo penitenciario. Comprobar si lo que he hecho en la cárcel es bueno y mediante la soltura anticipada al cumplimiento de la pena final, mediante semilibertad o libertad condicional, yo puedo comprobar si él puede reincorporarse al seno social o no. Por eso es que en el Perú el beneficio penitenciario no es un derecho. El beneficio penitenciario es un incentivo para el interno. Y los beneficios penitenciarios 2006. Me ratifico en este momento que lo que hicimos en ese momento sigue manteniéndose en la actualidad. Y definimos allí el beneficio penitenciario como un derecho expectaticio. Claro, yo voy a explicarme con un ejemplo muy sencillo. Una chica se enamora de un hombre, de un muchacho cuyo padre tiene 2 omnibuses internacionales. Ella piensa que al casarse con su novio puede heredar uno de los buses y la otra hermana quedarse con el otro bus. Se casa con la expectativa de ser dueña de ese bus, pero los suegros viajan a Miami, les gustó el viaje, venden uno de los buses, regresan, les gustó, mejor quieren irse por Europa, venden el otro bus. Era una expectativa que ella tenía, no era un derecho de exigir que esos buses se quedaran con ellos. ¿Sí o no? Igual, es una expectativa que tiene el interno de retornar a la comunidad social antes, mediante mecanismos de prelibertad. Pero no es una exigencia obligatoria. ¿Qué es necesario para eso? Para mí el tratamiento penitenciario no es lo que como consideran, por ejemplo, la corriente española, que solo en el trabajo y la educación está la rehabilitación del interno.
Para mí, la rehabilitación del interno descansa en un trípode: trabajo, educación y disciplina. De esa forma no se cae. Ahí está, bien parado ahí. ¿Acaso todas las actividades en el campo penitenciario no giran en el campo de la disciplina? Claro que sí. El interno, desde que es sometido al campo penitenciario, está obligado al cumplimiento de las reglas del código, del reglamento y las reglas internas que dicta el Instituto Nacional Penitenciario. En ese contexto, ahora, por ejemplo, ¿por qué el crecimiento de la población penal? El año 2003, el Tribunal Constitucional da una resolución indicando que los beneficios penitenciarios deben tramitarse o concederse conforme a la ley vigente al momento de la petición del beneficio. Si tú estás hace 5 años en Canadá, en cárcel, después de 5 años pides tu beneficio con otra ley, esta ley ya no te pertenece, ya no es favorable, según el tribunal deben aplicarte esta última ley. ¿Es bueno? Sí. El artículo 103 de la Constitución dice: ninguna norma tiene efecto retroactivo sino la penal favorable al procesado. Ellos se agarran de la palabra procesado. Y nosotros en el título preliminar dijimos: las reglas de este código se aplican en lo más favorable al interno, y el interno es tanto procesado como sentenciado. Si en algún momento hubiéramos pensado, yo formé parte de la comisión redactora del Código de Ejecución Penal 91, que iba a pasar, hubiéramos puesto las leyes para el campo, la modificatoria de las leyes penales para el campo penitenciario se aplican con la ley vigente al momento de la comisión del delito. Yo soy partidario de que los beneficios deben concederse con la ley vigente al momento de la comisión del delito, no con la ley vigente al momento de la petición del beneficio, porque puede pasar 10 años en cárcel o 5 años y pueda darse una sucesión de normas en la que posteriormente ya no es procedente un beneficio, no se me puede aplicar. ¿Dónde está la regla mínima en el derecho, la regla más sencilla en el derecho? La irretroactividad de la ley. Ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo la penal favorable. La penal favorable, muy bien, la penal favorable me retrocede, pero si no es favorable, funciona la ultraactividad de la ley. La ultraactividad, le hice un momentito, usted es una ley desfavorable, yo soy la que rijo para él. Mire usted, en el Perú, cómo ha sucedido esto, o cómo ha acontecido este mecanismo. El año 83 se dio la ley 23689, que para los casos de narcotráfico se dijo que era improcedente la liberación condicional. Y los jueces empezaron a aplicar retroactivamente esta ley. Y en una interpretación auténtica, el Congreso de la República dijo: no, con la 23956, esta se aplica a futuro, o sea, a partir de su vigencia. Sin embargo, cuando se ha dado la ley sobre reincidencia, habitualidad, por ejemplo, la 29.570 y la vigente, la 29.604, ¿por qué no se dejó con todas sus normas, tal como estaba descrita en esta ley, quién era reincidente, quién era habitual? ¿Y por qué se puso en la disposición transitoria final o complementaria textualmente: los procesados o sentenciados a la vigencia de esta norma se regirán por sus leyes por las cuales están procesados o condenados? Esta norma rige a partir de su promulgación. Hacia futuro, siempre, siempre para el campo penitenciario, la ley aplicable era la ley al momento de la comisión del delito, porque esa es la ley que él conoce, esa es la ley que él transgrede.
Señor, voy a asaltar, doctor Small, voy a asaltar. Ah, ya, bueno, yo digo, solo con orquesta, en banda, en la noche, lo que fuera. Sí, tu pena es 20 años. Y regresa, dice, pero ¿y si me agarran? En el campo penitenciario tiene semi-libertad y libertad condicional. Entonces, él con toda esa cosa sale y asalta, pues. Está orientado ya. Pero ¿qué significa después de 5 años que él está en cárcel? Dicen, ahora ya no hay beneficio para ti por ese delito. ¿Qué pasó con la ley sobre seguridad ciudadana? La 30.054, la 30.076, la 30.077 sobre crimen organizado inclusive, que empezaron a aplicarse a partir de su vigencia para todo, o sea, empezaron a aplicarse retroactivamente en función del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eso creo ha sido uno de los principales problemas que ha engendrado el crecimiento de la población penal desde el año 2003 hasta ahora. No ha bajado la población penal, ha ido creciendo. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno del presidente Humala? O sea, el Congreso de la República ha tenido que dictar la ley 30.101, que indica que estas leyes sobre seguridad ciudadana y crimen organizado se aplicarán a partir de su vigencia, con lo cual cobra o recobra lo que nosotros hemos venido diciendo, que el pronunciamiento del tribunal está cayendo en desuso y es aplicar una norma desfavorable a un interno, en contravención de las normas o de los acuerdos de carácter internacional, como lo ha dicho también la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ha dicho el Pacto de San José de Costa Rica, que no puede aplicarse una norma retroactiva desfavorable, como ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentido de que no hay razón para aplicar una norma reciente a hechos anteriores cuando la persona no conocía de su existencia. Uno de los principios en el derecho es: debo aplicarte la ley preexistente y que tú conoces. Este es posiblemente uno de los aspectos que ha motivado el crecimiento de la población penal, en el Perú. Sin embargo, este crecimiento que ahora tenemos ya muy grande, más o menos el ingreso mensual de la población penal en el Perú es de 500 internos, fuera de los que salen, etc. Sin embargo, ustedes vean en su propia estadística que ha hecho prisiones, en diciembre había una baja muy considerable de la población penal, porque los jueces fueron muy benévolos en diciembre, ¿no? Por la venida posiblemente de la Navidad, del Año Nuevo, pena cumplida, pena compurgada, pena exceso de detención. Y en el campo penitenciario se ha dado también con un 19%, creo, libertades con redención de libertad definitiva con redención de pena. Los penales hacinados, como los nuestros, son penales que impiden el tratamiento penitenciario adecuado. Penales hacinados como esto hacen que el personal penitenciario no se sienta adecuadamente ubicado en el tema, porque ¿acaso no pueden ser víctimas de agresión por parte de la población penal? Sí. ¿Acaso no pueden contraer enfermedades que la población penal tiene? Sí. Por eso es que debe considerarse que el trabajo penitenciario es un trabajo importante, un trabajo al que hay que significarle una mayor asignación presupuestaria para que cubra los seguros adecuadamente, pero al mismo tiempo la sociedad exige que el personal que trabaje en el campo penitenciario debe ser idóneo, debe ser un personal que no entre en la corrupción fácilmente. Los penales sobresaturados en el mundo son penales violentos. Los penales sobrecargados en el mundo son penales donde existe muchísima corrupción.
Los trabajos que realizan los estudiantes de Derecho respecto a las cárceles, yo quisiera traer para que ustedes lo lean. Para conocer Lurigancho, en todos sus pabellones gastan 21 soles. ¿Cuántos pabellones hay en Lurigancho? 22, ¿no? O sea que ha pagado un sol en cada pase. Eso está mal. Eso dependerá de usted. El mal compañerismo no sirve. Si usted no está de acuerdo con el trabajo en el campo penitenciario, váyase. Yo lo hice. Siendo la segunda autoridad de prisiones, yo me fui porque penales no me podía pagar y en mi casa mi mujer me exigía más plata ya también. Me tuve que ir. Y afuera, en 3 años, como yo decía a la subdirectora, gané por 20 años de trabajo en prisión. Pero usted tiene que capacitarse, usted es un personal hábil, un personal técnico que requiere mayor apoyo legislativo y mayor apoyo del instituto para consolidar que el personal penitenciario es indispensable, es necesario para el tratamiento penitenciario. Pero para esto tiene que formar una mística usted. Y la mística solo se forma haciendo de uno mismo una piedra angular. Yo no entro en este punto. Y usted no entra, nadie va a obligarlo a eso. Es muy fácil. Por eso alguna vez, cuando me dijeron los que trabajan en prisiones, tanto por la policía para mí no debe trabajar en la prisión. Los penales que están con la policía son más corruptos. Son más desordenados también. Ahí está Lurigancho, Canto Grande, ahí está. Para muestra un botón. Pero tenemos todavía que luchar frente a este flagelo de la corrupción, que es una corrupción generalizada en todo orden, en todo nivel. Y todo lo ven. Por eso sugeríamos en algún momento que el que trabaja al interior de la cárcel debería usar overoles sin bolsillo. Cosa de que el día de visita no tienen dónde poner nada. Esto sería mejor, ¿no? Sería mejor. Sí, señor. Yo he trabajado 8 años al interior de una cárcel. Conozco perfectamente lo que es esto. Conozco las debilidades, las bondades del empleado. Pero sí sé que hay empleados dignos, honestos, como ustedes, que están trabajando ya años y que honran a esta institución. Y hablar de prisiones, pues, es hablar de todo. En ese contexto, yo traje este tema de los sistemas penitenciarios para inquietarlos a ustedes, incentivarlos respecto a la gran responsabilidad que tienen en el tratamiento penitenciario, respecto al encargo que se hace al Instituto Nacional Penitenciario de modificar las conductas de esta gente para que retornen en condiciones mejores y al mismo tiempo mantener incólume vuestra honestidad, y la honestidad dependerá de cada uno de ustedes. Quiero terminar simplemente diciendo que he escuchado atentamente a los candidatos presidenciales, tanto los que han fracasado como estos 2 últimos. Respecto al campo penitenciario, casi ninguno ha dicho nada. Todos han dicho que van a construir cárceles sobre 4.000, van a construir muchas más cárceles. Es cierto, con la población penal que tenemos actualmente como exceso, necesitamos 20 cárceles de 2.000. Y si tenemos para 1.000, tendríamos que tener 40 establecimientos penitenciarios para 1.000. Yo conversaba el año pasado con el ministro de Justicia y me decía, Small, vamos a hacer 2 megacárceles para 2.200. Y yo dije, ministro, ya nacen esas cárceles con problemas de sobrepoblación. Le dije, hagamos cárceles que se vayan reeditando o se vayan construyendo por bloques. En la sierra, por ejemplo, hagamos cárceles en convenios con la Universidad Agraria que les enseñen a cultivar mejor la papa, el maíz y toda esa cosa, para que esta gente salga y sea una persona productiva.
hagamos de los establecimientos penitenciarios centros de producción. Yo haría en el norte, en Trujillo, haría estrictamente una cárcel de producción de artículos de cuero, zapatos, pero que el Estado me tiene que comprar. Yo estuve en Estados Unidos, ¿no? Invitado por el gobierno americano, visité 23 prisiones y la mayor parte de la producción de la cárcel estaba con música, una empresa que trabajaba al interior de la cárcel, pero no podía venderte ni uno. El director no tenía acceso para vender ni un objeto de lo que producía la cárcel. Y funcionaba muy bien con 3 elementos: una gerencia de producción, una gerencia de comercialización y una gerencia de insumos. Nada más. Sin tanta cosa que tenemos nosotros, gerentes de 80 líneas, al final no producimos nada. Nuestro preso, el preso peruano es un preso trabajador. Si usted lo orienta bien, es un preso trabajador. El español no lo es. Yo el año pasado estuve en la cárcel de Albacete visitando, porque fui a dictar una conferencia a la Universidad de Alcalá de Henares. Así como usted va a visitar posiblemente los grandes malls para comprar algo, yo cuando viajo visito cárceles. Y me mostraron una cárcel moderna, todo con rejas, excelente, funcionaba. Tú te parabas acá, recién se abría esto. Salías y esto se cerraba y recién este compartimiento. Muy bien, pero los talleres de trabajo estaban totalmente desocupados. Y encontré como 10, 15 que estaban trabajando con unas tablitas y tonterías. Y a las 3 de la tarde creo que almorzábamos con el director, me dice: oye, Germán, ¿qué te parece? Como seguridad perfectamente yo podría ser un buen director de esta cárcel, pero como tratamiento penitenciario, cero. ¿Cómo pues dices eso, es hombre? ¿Quieres? Tú me has pedido mi opinión, yo te lo digo, pues tu preso, no sé si sea ocioso, el peruano no lo es, le dije. Hay que incentivar. Las cárceles tienen que ser centros de producción, las cárceles tienen que ser gente que produzca para mantenerse, y al mismo tiempo el 10% puede sostener al establecimiento penitenciario también. Pero eso depende de que el Estado tenga una real y plena política penitenciaria, y que ojalá el nuevo gobernante o el gobernante que ingrese pueda tener una visión mucho más clara respecto del campo penitenciario, porque nosotros no trabajamos con expedientes. El campo penitenciario trabaja con seres humanos cuya responsabilidad ha sido encargada del Instituto Nacional Penitenciario. Muchas gracias y los felicito. Los felicito por esta actividad, y haciendo honor a lo que me ha dicho Graciela, damos por inaugurado este evento académico. Muchas gracias. Mucho gusto estar con usted acá. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo en el régimen progresivo al tratamiento se puede enfrentar uno de los grandes problemas, ¿no?, que es la drogadicción, parasitarismo de los internos, ¿no?, y la forma de crecimiento delincuencial dentro de la prisión? Mire, la estadística que ustedes manejan dice que en penales estaríamos sobre un 60% de tuberculosos. Y miren, la tuberculosis inclusive en cárceles tiene un 10% más del costo, porque debe ser el virus más fuerte ya, comprobado está eso. Sin embargo, tenemos un gran grupo de gente adicta al interior del establecimiento carcelario. Y una de las cosas que debe hacer o impedir la cárcel es no ingreso de droga a cárcel. Pero si en la cárcel encuentra droga de toda naturaleza, empezando por alcohol, whisky, y encuentra Mandrax, LSD, pasta básica, clorhidrato, lógicamente la reclusión para ellos es una maravilla. ¿Por qué este señor médico, que era un estético de primera línea, murió en cárcel? Pudiendo haber salido una sentencia de 8 años, ha podido salir con
semilibertad o libertad condicional y tenía la capacidad económica para pagar la reparación civil. No lo hizo, porque allá adentro estaba muy bien. Y él muere en la cárcel con una sobredosis de droga. Posiblemente recluir a gente joven por drogadicción significa separarlos totalmente para darles un tratamiento. El tratamiento va a significar, ¿no?, la presencia de psicólogos, antropólogos, criminólogos, etc. Mire, en Estados Unidos yo visité una prisión donde estaban enfermos mentales. Por 80 enfermos mentales habían 200 entre enfermeras, psiquiatras, psicólogos. El Estado tiene que gastar en eso. Uno de los flagelos más grandes actualmente es la drogadicción, que está consumiendo mucho a la juventud, y ojalá nunca nadie ni por asomo pudiera probar droga, ¿no? ¿Cuántas veces no te ofrecerán? Pues depende de ti, no entras. ¿Cuántas veces no te ofrecen alcohol? Tomas. Yo no tomo, digo. Yo no tomo. Ahora mejor todavía, porque hay que tener tolerancia cero para manejar. Con eso yo me escudo en todo esto. Creo uno de los grandes problemas que tiene es el tratamiento de drogadicción, y quizá ellos, más que reclusión, necesitan un tratamiento terapéutico. Hay que incorporar más psicólogos, más psiquiatras, y al mismo tiempo no hay que hacer un nexo muy fácil, mucho más rápido con la familia, porque muchos de ellos no tienen ya el apoyo de la familia por el costo que significa su mantenimiento, y evitar por cualquier medio la existencia de drogas. En las cárceles que tenemos actualmente, usted no va a dejar mentir, hay droga de todo orden, y ese hombre no se despersonaliza cada día más, y cada día más es menos persona. Entonces, por eso, mire, la gran responsabilidad que tiene prisiones es que de nada vale que usted tenga, por ejemplo, un anexo psiquiátrico si no tiene psiquiatras que están curando allí. Nosotros somos partidarios y hemos planteado de que el enfermo mental en cárcel declarado exento de responsabilidad no debe estar ni un día más. El enfermo mental debe pertenecer al campo de la salud penitenciaria, que se lo lleven. Mire, el año 82 Osterling, un buen ministro Osterling, dio un decreto supremo mediante el cual los internos que no ofrecían peligrosidad podían ser entregados a su familia. Entregaron 2, todo el resto no pudieron entregarse porque la familia ya no había. Se mudaron de casa, porque apenas fue el asistente social, se mudaron de casa y ya no los encontraron nunca más. Entendible posiblemente. ¿Qué haces con un enfermo mental en casa? Tienes niños, tienes hermanos. El Estado tiene que encargarse de eso. Para eso está Larco Herrera. Y nosotros por eso estamos propendiendo a que ningún interno exento de responsabilidad debe estar en cárcel. Él debe pertenecer al campo de la salud penitenciaria. Y por otro lado, penales debe estar en la única responsabilidad que tiene, que es la rehabilitación. Pero rehabilitación ¿a quién? Al que entiende lo que es un tratamiento, al que entiende lo que es la pena. Pero ¿qué vas a rehabilitar? Que él no entiende. 15 años, 20 años, no le importa estar ahí o afuera. Entonces ese debe salir, porque ese está degradándose más. Definitivamente la droga de cualquier nivel, alcohol, clorhidrato, lo que fuera, daña mucho más a la juventud y es un elemento nocivo para el campo penitenciario, porque la mayor parte de la gente que secuestró o ha entrado en motines en las cárceles con secuestro, por ejemplo, en Lurigancho o en el Sexto, ha sido gente que ha estado bajo los efectos de drogas, y usted tiene que tener muchísimo cuidado en esto. El esposo de mi secretaria, que fue en Lurigancho, le encontraron haciendo entrar droga en el zapato. Lo mandaron al CEPA. Yo fui con el padre Lanciero, estuve 15 días en el CEPA y encontré que él estaba alojado en el pabellón de los empleados. ¿Es justo que él esté ahí? Yo ese mismo momento lo saqué. Él es indigno de estar con los empleados, le dije, porque él dañó la función del campo penitenciario. Que vaya junto con los internos. Es igual cuando, por ejemplo, el código del año 85, ¿no?, decía que el personal policial o militar ingresará al campo penitenciario y podrá
ocupar un ambiente especial. Ese fue el anzuelo que se tiró para cerrar los famosos CENIN. El código del año 91, yo dije, ¿por qué tengo que darle un espacio especial a los policías, ni a los funcionarios del INPE, ni a los militares que cometen delitos? Los van a matar, que lo maten, pues. Ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos. Quien entra en la delincuencia es problema de ellos. Y por lo tanto, dañó al uniforme, dañó a la institución. Eso no es ser compañero. Ser compañero es que él haga bien las cosas. Si él dañó, está en otro lado ahí. Necesitamos, para el campo de los drogadictos, un gran programa, porque generalmente son gente muy joven, que es fácilmente recuperable todavía. Pero lo importante será que no ingrese droga a las cárceles. Ante todo, buenos días, señor doctor Germán Esmola Arana. Realmente es un gusto escuchar la disertación que siempre tengo a bien escuchar en diversas conferencias, y es muy grato siempre los conocimientos que usted nos imparte. Quisiera hacer dos preguntas, doctora Esmola Arana. La primera pregunta está relacionada al tema de los dos principios que estableció el TC, el Tribunal Constitucional, en las sentencias vinculantes: el tempus regim aptum versus el delicti comissi, ¿no? Es decir, la ley aplicable al momento de la petición por interno cuando el interno solicita el beneficio penitenciario, y el otro principio que es la ley aplicable al momento de la comisión del hecho delictivo. ¿Sí? Como conocemos y sabemos todos los abogados, de que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias vinculantes para los órganos jurisdiccionales que la ley aplicable bajo el principio tempus regim actum es la ley vigente al momento de la petición. Eso significa que, analizando el supuesto de que un interno ante el año 2009, 2008, en el caso de delito de terrorismo y los casos de delito de violación sexual, por ejemplo, bajo este principio, la ley aplicable es la misma ley que le prohíbe el beneficio penitenciario a los delitos de terrorismo y violación sexual. Es decir, estos internos cometieron delitos antes de la vigencia de la ley que les prohibía el beneficio. Si aplicamos el principio delicti comissi, los internos accederían hoy en día inclusive a los beneficios penitenciarios, terrorismo, violación sexual, porque tenemos que poner la posición de que el Tribunal estableció estos principios, entiendo yo, por una cuestión de política criminal, para evitar que muchos internos por terrorismo y violación sexual puedan egresar en tanto que no hayan cumplido un tratamiento integral. Y el otro principio establecido por el Congreso, principio de legalidad, establecido por las leyes 29.604 y siguientes, que si bien al momento de la dación se estableció ya y se establecía en la disposición transitoria de que la ley vigente al momento de la comisión delictivo. Entonces, el Congreso, por una parte, emite normas legales y a su vez emite la 30.101, que señala claramente de que las normas vigentes es el momento de la comisión del hecho delictivo. Principio de legalidad, delicti comissi. Entonces, cuando uno analiza la sentencia del Tribunal Constitucional en las sentencias vinculantes, el Tribunal conceptualiza las normas de ejecución penal como una norma de carácter procedimental. Si eso es así, la ley aplicable para el Tribunal dice que es al momento de la petición del interno y no del momento de la comisión del hecho delictivo. Evidentemente, yo me pongo en la figura de que hay dos tiempos. El tiempo del TC, cuestión de política criminal, emite sentencia para evitar que muchos internos por terrorismo, violación sexual inclusive, puedan egresar con beneficio penitenciario. Y el segundo tiempo, a partir del año 2010, con la 29.604 y siguientes, principio de legalidad, cuando el Congreso establece leyes
donde señala el principio del litigomisi, fecha de la comisión del hecho. Por un lado, los jueces, cuando van a resolver un beneficio, se ven en las circunstancias que van a cumplir. Por un lado, lo que dice el TC, si, de acuerdo al Código Penal, Código Procesal Constitucional, le vincula al juez el cumplimiento de esa sentencia vinculante. Y por otro lado, la ley de Congreso, principio de legalidad, que le faculta al juez cumplir con la ley bajo el principio de legalidad. Quisiera, por favor, doctor, que nos pueda precisar un poco más sobre dos puntos, sobre los dos criterios. Esa es la primera pregunta, doctor. La segunda pregunta... La segunda pregunta, doctor... el doctor, la pregunta es cortita, por favor, para allá. Sí, la segunda pregunta, doctor, está en relación a que, si bien recordará usted condenas por redención de pena por el trabajo, eran antes resueltas por el juez. Luego, con la dación del Código Penal y el reglamento, ya el INPE, a mérito, dispone al director del penal, resolver los cumplimientos de condena con reducción de la pena. Es decir, esa función que lo tenía antes el juez es trasladada al INPE. ¿Considera usted, doctor, que es también pertinente que el INPE, toda vez que conozca lo que es, resuelva, en otras palabras, la semilibertad y liberación condicional, tal como podemos tomar como semejanza a legislaciones como Estados Unidos, donde el Poder Judicial tiene la función de sentenciar y procesar y sentenciar al interno? Hasta ahí cumplió su función. Luego de ahí viene la parte de la ejecución. ¿No cree usted que el INPE debe encargarse también de resolver temas de beneficios mediante una comisión especial, un grupo de personas capacitadas que justamente resuelven y conozcan este tema, dejando ya el trabajo para que los jueces solamente se dediquen a sentenciar, procesar y resolver los procesos penales y sentenciar y entregar al INPE al interno con la sentencia y poder ejecutar la sentencia por un proceso de tratamiento integral? Gracias, doctor. Muy bien. Yo agradezco muy bien esta pregunta. Creo que es la parte más delicada del campo penitenciario ahora. ¿Cuándo surge la determinación del Tribunal Constitucional? El año 2002 se dicta la ley 27770. Ese es el cordero, es ahí, solo delitos contra administración pública y su relación con los beneficios penitenciarios. Dijo ahí, ya no al tercio, sino 2/3 partes para semilibertad, ya no al 50, sino 3/4 partes para libertad condicional, incorpora el pago íntegro de la reparación civil y la multa. ¿Qué ocurre? Los sentenciados por el caso de la corrupción de Fujimori, ¿no?, ya para el 2003 casi estaban todos para salir en semilibertad, al tercio. Y la mejor forma de poder querer que esto se quedara porque se les iba el pájaro de la mano era aplicar esta norma y interpretaron la 27770 del tribunal, y para eso llegaron a decir que la norma penitenciaria es de carácter procedimental, ¿no? Si usted va a la legislación española, García Valdés, que ha hecho la normativa penitenciaria española, y que, dicho sea de paso, el día 25 yo los invito a la Facultad de Derecho, se va a presentar un libro en homenaje a mi persona, donde han escrito 21 autores, y va a intervenir Pierre Escape, García Valdés. Él dice, no hay por qué discutir respecto al campo penitenciario, las normas en el campo penitenciario, o sea, no hay por qué discutir respecto a la autonomía del campo penitenciario. El campo penitenciario ha sido autónomo. Inclusive Roxin dice, el derecho penal no tendría posibilidades de realización si no hubiera el Código Procesal y el Código de Ejecución Penal. En ese contexto, cuando el Tribunal Constitucional dice, luego de otras elucubraciones, y usted no me dejará mentir, en esa resolución en el caso de Yajaruna, dice,
aun cuando la discusión sobre este tema es estrictamente académico, no ha terminado. Entonces, si no ha terminado, ¿cómo se pronuncia indicando que es procedimental? Yo le invito a leer mi trabajo sobre situación carcelaria en el Perú. Yo no acepto la postura del Tribunal Constitucional y vamos ganando en ese espacio al Tribunal Constitucional. Si hubiera sido buena la postura del Tribunal, ¿por qué la ley que usted ha hecho referencia en cuanto a reincidencia, la 29.604, la 29.570, dicen estas a partir de su vigencia? ¿Y por qué la 30.101 dicen sobre la crimen organizado y la seguridad ciudadana a partir de su vigencia? Hace 2 años, hubo un cónclave de los vocales superiores en Tumbes. Yo fui invitado por el presidente de la Corte Suprema y ahí ellos emitieron después una resolución del Consejo Ejecutivo indicando de que los beneficios deberían determinarse conforme al criterio del juez. Pero sin embargo ellos hacen referencia a que la determinación en ese contexto del Tribunal Constitucional está cayendo en desuso, porque aplicar normas al momento de la petición del beneficio significa que en el decurso del tiempo puede ese tipo penal haber cambiado para beneficios penitenciarios, puede haber cambiado inclusive para penas. Yo no puedo aplicar esta norma reciente a hechos anteriores, salvo que sea favorable. Si es favorable, el interno es un pulpo que va agarrando todo lo que favorece, pero no me puedes aplicar esta ley que recién se está dando acá, cuando yo cometí este delito, esta ley, y yo digo, estoy 10 años. Lo que pasa es, inclusive en el caso de los delitos de terrorismo, la 25475, que es la matriz de delito de terrorismo, decía improcedente los beneficios penitenciarios, cerró todos los beneficios penitenciarios. ¿Y quién dio, a quién amparó la acción de habeas, la acción de habeas corpus? El Tribunal Constitucional, que dijo, señor, por el principio de humanidad, por el principio resocializador, por el principio de legalidad, debe también concederse beneficios a los casos de terrorismo. Y corresponde al Congreso determinarlos, o sea, el Congreso debe determinar sobre la materia. El Congreso no fue el que dio la delegación de facultad y en base a eso el Poder Ejecutivo dictó la 927 y la 927 dijo sí, hay que dar redención de pena en 7x1, ahí nace el famoso 7x1 y hay que dar no semilibertad sino libertad condicional. Lo que ocurre es, ese posiblemente haya sido un buen mecanismo. Yo considero que no le des un mecanismo anterior, pero le puede dar un mecanismo posterior que es la libertad condicional, pero en tiempos distintos, está muy bien. Pero si tú no das para ningún delito, ningún beneficio penitenciario, elimina el sistema progresivo. Utiliza el sistema celular, no le das nada. Pero si tiene sistema progresivo, creo, y yo convengo en eso, sería atentar al principio de la irretroactividad de la ley, atentar al principio de la ultraactividad, que son principios básicos en el campo del derecho, aceptar la resolución del tribunal. Considero, ojalá este tribunal pueda modificar esa postura, ya que todas las últimas leyes que se han dado ya no están en consonancia con lo que ha hecho el tribunal, sino dice esto a partir de su vigencia, con lo cual queda. Pero por otro lado también es cierto que esta resolución del tribunal es una resolución vinculante y le dice los miembros del Ministerio Público, los miembros del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura harán valer, harán que se cumpla esta disposición. Pero en el tiempo estamos viendo que esto está cayendo en desuso y eso no podrá ser. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? No, está bien, está bien. ¿Cuál era la segunda? Ah, sí, yo me acuerdo ya, sí, sobre redención de pena. Mire, señor, el año 79, ¿no? Se dio una resolución, creo que era la 20.582, ¿cierto? 20.582, mediante el cual se dispuso que penales era el que otorgaba semilibertad y libertad condicional.
Pero Penales no estaba preparado para eso. Acá en Lima podrá tener abogados, pero acá nomás en Casma no había abogados. 25% de los directores estaban en prisiones por haber concedido irregularmente semilibertades y libertades condicionales. La vuelta de conceder beneficios penitenciarios de prelibertad al Poder Judicial es porque ellos pueden interpretar, por ejemplo, una acumulación de condenas. Ellos pueden interpretar la prelación de leyes en el tiempo y en el espacio. Pueden interpretar la naturaleza jurídica del delito. Por eso es que yo convengo con usted en una institución bien preparada, bien organizada, convengo que la semilibertad, libertad condicional, deben retornar al campo penitenciario como ocurre en otras como ocurre en España, en Italia. Pero para eso tiene que tener un cuerpo legal muy capacitado, muy organizado, en todo nivel, ¿no? En todo nivel. Yo convengo en eso. Pero mientras no pongamos la soga al cuello al trabajador penitenciario, incluyéndolo junto con los otros internos más. En el caso de la redención de pena por el trabajo, yo le cuento una anécdota, ¿no? Yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Criminológicos Penitenciarios del Colegio de Abogados de Lima hace 15 años, creo. Y me llegó el año pasado una solicitud para un informe. Un juez de Arequipa joven había dado una libertad definitiva con redención de pena. Desde la vigencia del Código de Ejecución Penal del año 91, la 654, la única función que pueda tener para efectos de libertad definitiva del director de un penal es la redención de pena que le puede facilitar la libertad definitiva. Es la única, ninguna otra más. El caso de pena cumplida, esa es una facultad administrativa. Cumplida la pena no se queda ni un día más, pero que él pueda decir 6 meses antes de la condena tú te vas con redención, esa es otra cosa. Este juez había editado una resolución casi como de 3 páginas, muy bien, yo lo leí, pero mi dictamen fue muy sencillo. Dije, no corresponde al campo jurisdiccional pronunciarse sobre libertad por pena cumplida con redención de pena. Este corresponde estrictamente al campo penitenciario, ¿no? Por lo que comuníquese al solicitante. Se acabó el problema. Lo que ocurre es que antes, Penales, para escudarse sobre la mala redención de pena por el trabajo, este expediente lo enviaba al juez y el juez se chupaba la píldora dando una libertad que no le tocaba. Ahora no. Ahora el juez puede ordenar solo semilibertad y libertad condicional, y redención de pena para libertad definitiva es una facultad exclusivamente del director de establecimiento penal. Por eso, en el régimen disciplinario dice, el egreso del establecimiento penitenciario, ¿no?, por autoridad competente y en la forma prevista por ley. ¿Quién es autoridad competente? El juez será competente para absolución, semilibertad, libertad condicional, variación del mandato, detención, etc. El presidente de la República será competente para el indulto, el Congreso será competente para la amnistía, el director de penal es competente para libertad definitiva con redención de pena. Hay que cuidar eso. Ojalá, si manejamos bien, pueda venir también los otros beneficios para que corresponda exclusivamente al campo de la ejecución penal. Señores. Doctor Esmola Arana, tenga usted muy buenos días, ¿no? El que le saluda es el técnico Ruiz, perteneciente al área de seguridad del establecimiento penitenciario de Guaral. La pregunta es, si bien es cierto, usted habló, ¿no?, sobre el sistema progresivo, donde lo dividió en 3 etapas: observación, tratamiento y prueba, y donde una vez que el interno haya tenido un tratamiento progresivo se le pone a prueba a través de los beneficios penitenciarios, pero en estos últimos tiempos vemos que el Estado está restringiendo mucho los beneficios penitenciarios, en algunos delitos ya no está otorgando beneficios, ¿no? Eso atenta también contra la finalidad del régimen penitenciario, que es la rehabilitación, reeducación y reinserción del interno a la sociedad, según lo establece la Constitución Política del Perú. Asimismo, el Estado no toma en cuenta el artículo número 1 de dicha Constitución, donde dice que es finalidad del Estado velar por el respeto y la dignidad de la persona humana.
En ese caso, la pregunta es, esos decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo no atentaría contra los derechos fundamentales de la persona humana. ¿No se podía establecer la inconstitucionalidad de esa ley? Claro, lo que ocurre es que el Estado, dentro de su política criminal, puede dictar leyes para conceder beneficios o no, pero yo no participo. Si aceptamos el sistema progresivo, no podemos aceptar la restricción total de beneficios penitenciarios. Yo considero que en delitos graves no le dé semilibertad. Hay que conceder libertad condicional a la 3/4 parte de la condena. Entonces, un hombre condenado a 30 años, que va a salir a los 25, ¿cuál es el problema? Hay que comprobarlo. Y además, el beneficio de prelibertad no es una libertad definitiva. Es una libertad condicionada bajo regla de conducta, y si él no cumple, yo revoco. Revocar es dejar sin efecto y regresa a Canadá. ¿Cuál es el problema? Lo que ocurre es que acá piensan que imponiendo penas muy altas y evitando que el hombre pueda salir anticipadamente mediante el sistema progresivo, ¿no?, vamos a contentar más a la sociedad. No, señor. Acá lo que hay que trabajar más es en el nivel preventivo. Que no se cometa delitos, que la gente sepa respetar las leyes, y que si en el caso, por ejemplo, ¿qué dice el Código Penal? No, la Constitución dice la pena tiene una función preventiva y resocializadora. El Código Penal en su título preliminar dice la prevención y la prevención especial. Si falló la prevención y la persona cometió un delito, ya nos encontramos en una situación de una prevención especial. Entonces, ¿cómo yo compruebo lo que he hecho en cárcel? La única comprobación es mediante mecanismo de prelibertad, pero para eso tenemos que mostrar que la cárcel realmente esté haciendo lo que nosotros queremos hacer. Pero si la cárcel me muestras televisores, teléfonos mediante los cuales se siguen extorsionando, no, prostitución, comercio sexual y todas esas cosas, ¿quién te recepciona en la comunidad libre? Tiene que haber una correspondencia. El tratamiento debe tener una correspondencia en la comunidad, porque si él va a salir tiene que haber el seguimiento postpenitenciario. Y uno de los efectos también es, hay que luchar contra la reincidencia, y hay que luchar para que este hombre, al cumplir su condena, se rehabilite. El artículo 69 dice, cumplida la condena, la rehabilitación es automática. A ver, hazlo el trámite, pues hazlo el trámite. Te piden una serie de cosas. De acuerdo con usted, si nosotros consolidamos, o sea, ustedes consolidan un buen campo penitenciario donde demuestren que ese hombre está trabajando, ese hombre está estudiando, y no te muestren en la televisión toda la gama de corrupción que existe ahí adentro, podrá abrirse las oportunidades. Entonces, lo que cree el gobierno, o lo que ha creído en estos últimos 5 años, es que eliminando o no concediendo beneficios penitenciarios, lo que se ha hecho es hacer que la población penal crezca, y esto sea insostenible. Ir en contra del sistema progresivo que ha adoptado el Estado peruano, y si es más, hasta en los casos de cadena perpetua se ofrece a los 35 años que puede ser revisada para efectos de una libertad con las condiciones de una libertad condicionada. ¿Cómo no poder pensar en los otros delitos? ¿Qué va a pasar con condenas de 20 a 30 años con gente de 20 años, 21 años, 30 años? A los 50 años va a salir. ¿Y qué nos importa a nosotros que él salga en condiciones mejores? Por eso el trabajo de ustedes es un trabajo tan importante, tan delicado. Entonces hay que mostrar que la cárcel está haciendo, está trabajando. Pero para eso el Estado tiene que hacer una real política penitenciaria. Y para mí, cárceles con personal idóneo, con personal adecuado, pero también cárceles con el mínimo de internos para albergar. Las cárceles hechas para máxima, con internos de máxima, 1000 o 2000, mediana o máxima seguridad. La cárcel debe recepcionar a la calidad de internos con la condición del establecimiento penitenciario. Hay que revalorar y hay que luchar para que los beneficios penitenciarios también se concedan en todos los delitos, aún siendo graves, pero en el tiempo ulterior, en el tiempo máximo. De lo contrario,
¿De qué vale lo que usted hace en prisiones? ¿Cómo yo compruebo lo que he hecho en cárcel si no lo suelto? La soltura mediante mecanismos de prelibertad no implica una libertad definitiva, sino una libertad condicionada. No cumple la revocatoria, mire usted, la revocatoria de la semilibertad o libertad condicional. Vamos a poner un ejemplo de una persona condenada a 15 años, sale a los 5 años, 10 años, pero faltándole un año para cumplir los 15 años, comete un nuevo delito, se va a revocar los 10 años, porque salió, no se le concede absolutamente ni un día. Revocada esta semilibertad o libertad condicional de 10 años, recién se impone la segunda condena por el delito como uno. Le pone 20 años, al vencer los 10 años de revocado, recién empezará a computarse la pena de los delitos. Hay que enseñar eso. Eso es lo que la mayor parte de la gente no sabe, el efecto que tiene la revocatoria de beneficios. Y a eso sumamos las condiciones de condena por reincidencia, olvídate, vamos a llegar a 35 años fácil, ¿no? Muy bien. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Germán Modarana. Invitamos a la licenciada Graciela Mozo para que pueda acompañarla el doctor.